Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Entre Sesiones y hoy vamos a hablar de un tema bastante especial. ¿Qué tal estás, Sebas? Pues muy bien, con muchas ganas. Me parece un tema importante y aunque la gente ya lo haya leído en el título, pero que nos están viendo, creo que también por nuestro atuendo se imaginarán de qué vamos a hablar. Que hemos traído este color sin hablar entre nosotros, pero sabiendo lo que íbamos a grabar. Y es que vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, el 8M, que fue ayer justo. Y bueno, queríamos dedicarle un espacio a este acontecimiento. Al final, este día surge de muchas protestas que hubieron a lo largo del siglo XX, de muchas mujeres que intentaban mejorar sus condiciones laborales. Y al final, bueno, pues se cogió esta fecha un poquito como para tener en cuenta que de hecho todavía es una cosa de la que tenemos que estar bastante pendientes, ¿no? Y no solo los derechos laborales, sino era un poco una fecha para reivindicar la igualdad en general. Entonces le queríamos dedicar ¿no? un espacio en este podcast nuestro. Totalmente, además, como queríamos hablar un poco de la salud mental en mujeres en general, ¿no? De la importancia de hablar de esos temas, de por qué para nosotros es importante, ya no solamente como ciudadanos, sino también como profesionales de la psicología, ¿no? Que al final es un tema que hablamos mucho en sesión, que al final compartimos mucho de estas reflexiones. Un poco por esa idea de la que surgió este podcast, de las cosas que hablamos entre sesiones, pues muchas de las reflexiones a veces giran en torno a esto, ¿no? Como a ciertas exclusiones que vivir las mujeres por el hecho de serlo, que nos encontramos en sesión, la importancia de analizar todas estas cosas. Y bueno, que queremos hablar un poquito de esto. Claro, cuando hablamos de este tema, ¿no? Muy relacionado con todo este movimiento, hay que hablar del feminismo, ¿no? Que creo que es un término que todavía sigue dando un poco que hablar. A mí es que eso me sorprende muchísimo. Yo creo que esto ya está claro. Claro, o sea, ya 2026, eso ya lleva, no es nuevo ese tema del feminismo. Pero hay gente que lo sigue asociando todavía a querer la supremacía de la mujer. ¿Eso cómo es? ¿Cuál es la diferencia, Lorena? O sea, al final esto es un término, la definición del término feminismo son las mujeres, bueno, las mujeres no, porque todas las personas podemos ser feministas, pero básicamente buscando la igualdad que no superioridad, la igualdad para la mujer en muchos, bueno, en todos los ámbitos sociales, laborales, familiares, que simplemente busca la igualdad. Entonces la gente dice, ¿por qué no se llama de otra forma? Mira, pues se llama así, esta es la definición, y también se llama así porque si justo las mujeres hemos estado en desigualdad en muchas áreas mucho tiempo, pues tiene sentido que se le dé protagonismo en el nombre, en el concepto, ¿no? Como al colectivo que puesto es todo más invisibilizado. Entonces, pero no es buscar la superioridad. Totalmente. Y que esto, de hecho, además, si aquí no estoy equivocado, cuando ese término empieza a utilizarse como un término despectivo para referirse a los hombres que apoyaban el sufragio femenino. Femenino. Entonces le decimos, uy, eso me quieren que las mujeres voten, son los feministas, tal, y al final se reapropió el término como símbolo de esta lucha por Como cualquier persona, ¿no? Que estuviera como apoyando pues, esta igualdad. esa reivindicación de derechos de las mujeres que históricamente han sido invisibilizados, ¿no? Y por eso, de verdad que da rabia tener que aclararlo, ¿no? Pero es que hay mucha gente que sigue diciendo, no, ni machismo ni feminismo. Mira. Es que- Pero no, no, efectivamente. Entonces, bueno, es importante el feminismo. Y yo te quería hacer una pregunta, Lorena. ¿Querés sorpresa? Es una sorpresa. Venga. Esta no hemos planeado igual que no planeamos los outfits. ¿Cómo le encanta a Seba lanzarme preguntas en directo? Siempre. Venga, a ver. Exacto. Entonces, ¿crees que se puede ser buen o buena profesional de la psicología sin ser feminista? Eh, no, Y punto. y punto. O sea, eso se puede desarrollar, que no estamos hablando de política, que esto también pasa mucho, ¿no? Que los distintos partidos políticos a veces se apropian de determinados conceptos y demás, pero ¿por qué no se puede? Porque ser feministas estamos hablando como de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades, de respeto, pues no se puede trabajar sin ese enfoque feminista. O sea, no se puede primero trabajar sin pretender la igualdad de todos los colectivos y sin tener esa visión
cultural que lo atraviesa todo. En otros episodios hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo no podemos tener en cuenta solo los problemas del individuo como un individuo en sí, sino con todas las capas que lo atraviesan, la familiar, la cultural. Entonces, atender la realidad del individuo, sí, una mujer, sobre todo también en este caso, sin entender, bueno, mujer y un hombre, pero al final el machismo, feminismo, son cosas que nos van a afectar de alguna forma a la cultura, ¿no? A todos. Sin entender esta capa, estás haciendo una intervención psicológica donde falta una cosa muy importante. Sí, 100%, ¿no? Como que te estás centrando solo en lo micro, ¿no? Claro. En lo que le está pasando a esa persona en concreto sin analizar si es una tendencia general o si es algo que le está pasando a esa persona particularmente. De hecho, en psicología eso es algo que siempre tiene mucho peso cuando hablamos de trastornos, siempre tiene una parte muy de adaptación al entorno. Y entonces sabemos que hay ciertos trastornos que están asociados a ciertas creencias culturales. Entonces, no analizar la parte cultural es que casi que sería una mala parálisis. Mm. Y luego que también, haciendo números, ¿no? También hay cosas que nos están indicando qué diferencias en algunas cosas de salud mental en hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué se suicidan más hombres? ¿Pero por qué hay más mujeres con depresión? ¿Por qué también hay más mujeres prostituyéndose? ¿Pero por qué más hombres en situación de calle o sin techo? Son cosas que el tema del género, la cultura y demás, claro que está afectando ahí, entonces no. Sí, sí, efectivamente. Y creo que al final, cuando hablamos de esto, ¿no? O sea, del feminismo, un poco lo que significa es comenzar los efectos del patriarcado, ¿no? De ese, dice, pero patriarcado que está como generando esta opresión. Y creo que cuando estudias psicología y cuando empiezas a entender un poco sobre emociones, te das cuenta de lo dañino que son todos los procesos de exclusión social para todas las personas. Que como tú decías, es que ese patriarcado no solamente afecta a mujeres, sino también tiene repercusión para hombres en cuanto a su expresión emocional, en todo ese tema de no poder llorar, de no poder mostrarte. Entonces, es como un prisma desde el que evaluar a toda la sociedad en su Porque al conjunto. final se basa como en unas creencias, ¿no? Como los hombres tienen que ser los fuertes, los que lleven la familia, los atrevidos, los valientes, y las mujeres las cuidadoras, las sensibles. Entonces, cuando tú te mueves en una sociedad en la que supuestamente se espera eso de ti, seas hombre o de ti si eres mujer, tu estado psicológico, claro, que va a depender de eso, de lo que se espera de ti, supuestamente. Entonces, no, no se pueden separar. Me parecería un error. Claro, efectivamente. Y además, como que no es simplemente una separación horizontal, en la que dicen, bueno, los hombres se les da bien esto, a las mujeres esto, sino que hay una verticalidad, ¿no? Se pone como a los hombres por encima, entonces esa opresión, se ven a las mujeres como más débiles. A veces siento como desde una aparente buena intención de, no, como pobrecitas, hay que cuidarlas, pero no deja de ser como muy condescendiente y entonces está generando como una opresión, ¿no? Hacia abajo. Entonces, creo que ser psicólogo y no ser capaz de empatizar con los efectos que eso podría tener, me debería decir que es una mala praxis profesional. Sí, 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 eso no tiene que ver con la política, no sé si me explico, ¿no? Pero también esto que decías tú de, bueno, supuestamente como cosas que se esperan de los chicos, cosas que se esperan de las chicas, total, no solo que es de chicas y que es de chicos, que siempre lo de los chicos es mejor visto. Y todo lo que es considerado femenino siempre es peor. ¿Sabes? Todo lo que es afeminado, todo lo que es femenino, todo lo que es de chicas, siempre es la segunda categoría. Entonces no es tanto qué cosas son de uno y de otro, sino lo que sea nuestro siempre va a parecer peor. Sí, pero va a ser peor, efectivamente, pero pero eso es algo como vertical, ¿no? Sí, Porque todo lo masculino se pone por encima y por lo tanto todo lo que se asocia a lo femenino va a ser menospreciado. sí. Entonces es ahí donde creo que es la importancia, ¿no? Por eso queríamos hablar de este tema hoy, porque creemos que es algo crucial dentro de la propia formación de la psicología. Porque comentaba, ¿no? Lo no es algo político. Es verdad que siento que no es algo político en cuanto a partidista, Eso. ¿no? Que no se asocia a, o no debería asociarse simplemente a esos partidos políticos son los que lo defienden. Entonces, cuando hablamos de feminismo, hablamos de esos partidos. Pero sí político en cuanto a que analiza las dinámicas de poder, ¿no? Que es algo social. Claro, efectivamente. Entonces hay, independientemente de un poco los partidos, pues es como un análisis, ¿no? De toda esta dinámica. Un poco, de hecho, también lo que plantea el feminismo, una de las frases, es que lo personal es político, ¿no? Que lo que pensamos que es lo que le está pasando
a María con su novio Paco, que es que ella siente que Paco no colabora en casa, si lo analizamos simplemente como qué está pasando en esa pareja y no vemos que hay una tendencia social a que eso ocurra, nos estamos perdiendo parte de la información. Porque al final todo lo que está pasando en estas relaciones, ¿no? Como en estos microespacios, lo microsocial, también es una representación de lo que pasa más a nivel macro. ¿Sabrías tú decirme algún ejemplo, o sea, no de una persona en concreto, pero cosas que tú ves en terapia y digas, es que es que está tan claro que es por este corte cultural? En tema machista, Sí. sí, bueno, muchos ejemplos. Y yo se lo reflejo un poco sobre todo a las pacientes. Por ejemplo, alguna paciente que tiene problemas en el trabajo porque se siente un poco menospreciada por sus jefes o incluso por algunos de sus compañeros. Que bueno, que es verdad que hay una parte común en la que trabajamos de cómo hacer frente a eso, que daría igual si fuese derivado por machismo o no, pero sí que le hago la pregunta de que ¿crees que si fueses un hombre te tratarían igual? Y la respuesta suele ser no, porque a mi compañero que cuando pasan estas cosas sí que lo tiene más en cuenta. Entonces ahí siento que es importante ponerle ese enfoque a... Hay una parte de este sufrimiento que estás teniendo que se debe a esa parte estructural Mm. de la psicología. Luego a mí se me ocurren otras dos cosas también que vemos mucho y es lo primero, la mayor parte de pacientes son mujeres. Sí. O sea, ahí hay mujeres que sí que se atreven a ser vulnerables, eso es lo primero, ¿no? Porque a los hombres les cuesta mucho más pedir ayuda por esa parte de tenemos que ser fuertes y resolver todo solos. Pero ya no sé decirte si es porque se pueden mostrar más vulnerables o porque también hay mucho más daño emocional acumulado, estructural, más luego ya el que le toca a cada uno, familiar, más el individual, ¿no? Y otra cosa que yo suelo ver también mucho en consulta, sobre todo cuando trabajas con niños, quien viene a traerlos es mamá, no paga. Claro. Algún papá hay, ¿eh? No voy a mentir, pero es mamá. Y es mamá la que se sabe los nombres de los tutores, los nombres de los amiguitos y Claro. son ejemplos también como muy visuales en los que con que paséis un rato en una consulta de psicología se ven. 100%, pero bueno, y solamente, o sea, haces un taller o lo que sea, pues quien más viene son mujeres. En las Zamba, quien más suele ir a las reuniones son las madres. Entonces, claro que con mucho sesgo ahí, porque como se espera que las mujeres son las que tengan el cuidado, van a ser las que vayan a estar ahí. Y como las mujeres son las que pueden permitirse, como dices, como mostrarse un poco más vulnerables, vienen más, y estoy de acuerdo con lo que dices, también porque soy la que más sufrí al O final. sea, creo que hay un daño acumulado extra. O sea, ¿tú te acuerdas cuando hablábamos del episodio de la parte económica, la cultura, cómo era el privilegio de clase, cómo lo llamaste tú? Sí, sí, un poco. ¿Vale? Que es como, pues si justo no cuentas con una economía muy buena o muy favorable para ti, vas a tener un estrés añadido que al que tendrá cualquier otra persona. Pues yo con el tema de las mujeres pasa lo mismo, vamos a tener un estrés añadido que a lo mejor un hombre. Simplemente por esa presión estructural que viene, ¿sabes? Total. Porque me hace como una presión que afecta a todos los ámbitos, ¿no? Como hay mucha más presión estética, Total. mucha más presión en cuanto a cuánto te vas a involucrar en la crianza, en cuanto a cuánto vas a cuidar a tus familiares, a cómo vas a estar pendiente de tus amistades. Más luego, tus propias inquietudes de que desarrollar profesionalmente y que tener tiempo también para mí misma. Entonces, claro, todo eso son como unas presiones que quizá muchos hombres no sienten. Sobre todo en el ámbito laboral pasa que las mujeres sí que nos hemos sumado, ¿no?, a ese carro de trabajar, también llevar dinero a casa, evolucionar a nivel profesional, pero no ha ido acompañado de la colaboración de nuestros compañeros hombres en las tareas del hogar. Entonces, realmente creo que lo vivimos como una no autoexplotación, es como, sí, ahora tengo que trabajar 8 horas, pero además seguir haciendo todas las cosas de casa que hacía mi madre y mi abuela. Que, ¿sabes? Es como que no ha ido a la par. Entonces, es agotador. Y además, estás divina mientras lo haces. Estar divina, tienes que estar divina, tienes que estar guapa, tienes que trabajar mucho, tienes que tener dinero, pero tienes que ser buena madre, tienes que pasar tiempo con tus hijos, pero también con tus amigas, hacer ejercicio porque tienes que estar en forma y que no te salga ninguna arruga ni cana. Y estar contenta. Ah, bueno, claro. Porque si no, Porque las chicas enfadadas es que no caemos tan bien, ¿no? Ni nos quejamos, ni... si no eres una amargada,
Como que creo que también hay, como se permite mucho menos el enfado femenino, ¿no? Como que todo lo que sea quejarse es como, ay, incluso pues, como es una follada, ¿no? Eso luego lo censuraré. Pero de vez en Sí. cuando como que se va ahí, es como que creo que a los hombres se les permite mucho más ser gruñones, amargados. Yo conozco hombres que creo que no han sonreído en los últimos 20 años. Luego también el tema de las exigencias, por ejemplo, de tener hijos, ¿no? Si un hombre dice, no, yo no quiero tener hijos, la gente, ok. Como una mujer diga, no, yo no voy a tener hijos, ¿qué? ¿No vas a tener hijos? Eso es una fase. Eso claro que, ¿cómo que no? Es que las mujeres de hoy en día es que estáis muy, muy rebeldes, ¿no? Sois muy egoístas. Sí, perdón ustedes, sí. Claro. Un poco, nos apetece estar tranquilas y bien, conservar nuestra salud mental Por lo y que no traer sea. niños al mundo a costa de volvernos cucos. Por lo que sea, sí. Y luego muchos hombres que siento que quieren el tener hijos, pero como si fuese un complemento. ¿No? Como la idea, me gusta la idea de tener un hijo por ahí, pero no tanto el concepto de ser padre. No sé a ti qué te parece, pero yo sí que los círculos también en los que me muevo, parejas y demás, cuando hablan del tema de tener hijos, es verdad que esto es más la experiencia en la que yo me rodeo, ¿no? Pero tengo la sensación de que las mujeres lo ven más como, sí, sí, pero todo con cabeza, ¿no? Y los hombres, claro que sí, vamos a ser padres, ¿no? Digo, claro, es que creo que no tienen implícito, metido como en la cabeza todo lo que o sea, supone la crianza, pero creo que nosotras sí es como, es que cuántas cosas me voy a tener que hacer cargo. Y yo no sé si los hombres, no que no sean conscientes, pero que creo que no tienen esa herencia que les viene de cuántas cosas voy a tener que hacer. Claro. Es que creo que esto es muy difícil de explicar, pero cuando se lo explicas a un hombre, te dicen, pero si voy a hacer algo a mis hijos, pero si yo ayudo, que esa es otra, ¿no? Yo ayudo en casa, yo tal. Ese es ya. Y es, no sé cómo decir, es una cosa que sabes que te toca, Sí, que supuestamente. está como, sí, como culturalmente tan arraigado que creo Sí. que los hombres ni siquiera llegamos a ser conscientes de el, la carga que está llevando la mujer, porque ni siquiera conectamos, ¿no? Como estamos culturalmente tan Mm. distanciados de eso que no llegamos a saberlo, ¿no? Yo también a veces me pasa con personas de mi entorno que cuando llega, claro, como tal vez se asocia a lo femenino, todo lo estético, ¿no? Cuando llegan situaciones tipo en la graduación de una hija, quien va al vestido, a elegir los zapatos que le peguen, que no sé cuánto, y maquillaje, pero que se va a poner, que se va a ir muy llamativa, pero y peinado, pero le hacen en peluquería o en casa. Creo que todo eso se asume como el hombre, yo no sé. Entonces, Lo haga otra. y son como muchas que pueden parecer con pequeñas decisiones, pero claro, se van sumando. Entonces, claro, que como creo que hay una parte de los hombres de no llegar a empatizar con lo que supondría si tuviesen que hacerse cargo de todo eso. Mm, Aquí muchas veces las personas trans, cuando transicionan, se dan cuenta muchas veces de cómo, por ejemplo, también la sociedad les trata como cuando en versión hombre y en versión mujer, ¿no? Claro. Y aquí es donde no nos damos cuenta, pero sí que hay un trato diferente. Claro, efectivamente. Efectivamente. Y es verdad que es curioso, ¿no? Por ejemplo, muchos hombres trans cuentan como se empiezan a sentir mucho más solos. ¿No? Cuando empiezan a socializar como hombres, una de las cosas que me lleva la atención, ¿no? Dicen que notan como mucha diferencia en los cuartos de baño. ¿No? Que los cuartos de baño tipo en discotecas de mujeres hay como mucha más sororidad, Sí. mucho más, mira, y de dejar Tía, ahí te dejo el labios. pintalabios, es una Exacto, compresa, tal, ya. exacto. Y en los hombres es que no mire que yo voy aquí a mear y yo, Sí. y ya como cero contacto. ¿No? Claro, pero también las que transicionan a chicas, ¿no? Una mujer trans se va a dar cuenta también de la parte de presión y maltrato cultural y social. O sea, Total, de la inseguridad por ahí salir por las claro. calles, todo lo que implica. Además de que, bueno, puedes estar, que creo que eso me parece también otro de lo que hablamos. El ser mujer también va atravesado mucho por todo otro grupo a los que pertenece. No es lo mismo una mujer blanca con dinero que una mujer trans que esté en el paro, ni que una mujer negra que no viva en Occidente. Mm. Entonces, claro, como que ahí también a la hora Claro, de son tener más capas. exacto, como por eso es tan importante como esa ser interseccional, ¿no? En el feminismo. Pero a mí eso me llama la atención, hablando de esto de las fotos de baño, que ahí está como esta frase de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Pues creo que ha podido ser verdad, pero porque nos han criado para sentirnos válidas según los ojos de un hombre. Entonces, si nosotras
nos medimos en función de qué es deseable para un hombre, nos sale competir mucho entre nosotras, ¿sabes? Ya. En quién será la más guapa, la más lisiada, la más mona, la más... pero creo que viene de ahí, o sea, porque literalmente nos valoramos mucho en función de eso. Al final es una cosa, claro, tú piensas, más de décadas, pues las mujeres no tenían ni su propia cuenta bancaria, ni podían trabajar, ni podían estudiar sin el permiso de su padre o su marido. Entonces, ¿por qué cosas se valoraba una mujer? Pues por lo guapa que fuera y los hijos que te pudiera dar. Ya. Entonces eso, aunque a nivel legal cambien cosas, la cultura, esa mentalidad tarda muchos más años en cambiar. Entonces nosotros de alguna forma sabemos que resultamos más atractivas a los hombres si somos guapas según el canon y si podemos como tener muchos hijos, ¿no? Claro. Pero se nos olvida como que no tenemos por qué medirnos a través de los ojos de los hombres. O sea, que no tienen por qué ser el público al que impresionar. De hecho, no hay que impresionar a nadie. Pero esa parte de competitividad surge de cuando quieres ser la favorita para el que te tiene que dar el visto bueno de que tú eres válida. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como que mucha de esa competencia viene por esa mirada masculina, Sí, ¿no? sí, Y sí. se genera como con esa rivalidad, como que el foco, ¿no? En vez de pensarlo en hacia arriba, ¿no? De quién nos está oprimiendo, como nos peleamos con nosotros a ver quién va a ser la más privilegiada dentro de nuestra Y dificultad. luego te diría también que es como una herramienta como muy hábil del propio patriarcado de hacernos enfrentarnos entre nosotras, ¿sabes? Sí. Es como, vais a ser peores a nuestros ojos y encima no os comuniquéis entre vosotros, no os aburréis y vengáis a por nosotros, ¿sabes? Exacto, es que a mí me llama mucho la atención esa frase porque digo, pero es que quien está haciendo como salió, quien tiene un grupo de 200 personas compartiendo fotos de sus esposas y sus hijas, son hombres. Es que no hay ninguna mujer metida en eso. Mm. Y cuando salen estas redes de pedofilia y demás, de compartir esos datos, es que no hay mujeres ahí. O estos datos los datos de violencia de género, ¿no? Es decir, es que quien más está asesinando a mujeres, pues, a lo menos de su pareja, son los hombres. Entonces, siento que, no sé si son el mayor enemigo, o este caso que fue tan famoso de este hombre que drogaba a su mujer para que hombres tuviesen relaciones Mm. con ella. O sea, que creo que ahí es donde está el verdadero enemigo. O sea, no siento que sea, ¿no? Como el... No, y además me parece mentira que seamos realmente nuestras propias enemigas, porque luego creo que creo que las mujeres es lo que sustenta un poco la comunidad, ¿sabes? Dejarle los hijos a tu vecina, que tu hermana venga a recogerlos, que la otra mamá del cole se las o sea, creo que la comunidad, la sensación de comunidad creo que se basa en lo que tejen las mujeres. Entonces, hacernos creer que somos enemigas me parece cruel. Sí, a mí también. Cuando además, o sea, que no es por invisibilizar, como tú decías, eso, también hay mucha competencia, hay mucho de todo esto, y tampoco es por querer como endiosar a las mujeres y decir, todas son buenas y ya está. Pues hay mujeres que lo hacen pasar fatal, también hay, ¿sabes? Mujeres malas, claro. Hay violencia y todo eso. Pero es verdad que cuando hablamos de datos, ¿no? A nivel macro, Ujú. vemos todo eso. Y además, no sé si tienen las mismas sensaciones, pero yo tanto lo que veo en mi día a día como lo que veo en su de consulta es que en la mayoría de casos las amistades entre mujeres suelen ser mucho más profundas a nivel emocional que las amistades de hombres. Creo que la clase de conversaciones que se tienen es distinta. Pensar también que desde bien pequeñitas a nosotras sí que nos entrenan mucho a hablar, jugar a las familias, ¿sabes? Entonces llevamos como muchos años de ventaja en entender la comunicación, ¿sabes? También te digo, esto es bueno y esto es malo, porque también jugamos esos juegos, porque también el patio de los coles estaba diseñado para los chicos. De hecho, hay muchos estudios que ven un poco cuál es el movimiento de los niños en los patios de los coles y cuál es el de las niñas, y ves siempre a las niñas ocupando el mayor espacio posible en lo de las pistas y los niños pues, son los que ocupan todo el espacio. Entonces, nosotras también nos hemos tenido que retirar a ese tipo de juegos o de prácticas porque no había un espacio real para nosotras. Nosotras no éramos las que estábamos corriendo por el medio de la pista, ¿sabes? Y eso hay estudios así, ¿no? Entonces, bueno, desde esa retirada, desde esa exclusión del juego, a nosotros lo que nos quedaba mucho era hablar, cuidarnos, hablar. Claro. Obviamente que bueno, que ahora esta propuesta de prohibir el fútbol en los Sí. patios, precisamente para esto, ¿no? Para Ujú. democratizar un poco más el uso Sí. del espacio público. Pero sí, creo que está como muy, eso, como que tiene mucho ese seco cultural y de hecho, también hablando de la importancia de la formación en esos temas, en psicología, es que hay
trastornos, por ejemplo, como el trastorno del espectro autista, en el que son diferentes la manera de expresarlo en hombres que en mujeres, precisamente por toda esa carga cultural. Y en mujeres se infradiagnostica mucho, pero esto pasa en ciencia en general. O sea, hay, por ejemplo, los síntomas típicos de un infarto siempre se han definido en función de cómo lo siente un hombre y no una mujer, ¿no? Y todos los estudios científicos se hacen mucho más fácil en hombres que en mujeres, ¿no? Porque como también las mujeres tenemos el ciclo menstrual, vaya, es como, no, pues como calcular esto para las mujeres en un estudio científico es muy chungo, pues hacemos una muestra de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, incluso en ciencia, nosotras seguimos mal paradas. O sea, no hay ciencia para nosotras y bueno, no es que no haya, entendeme, estoy como generalizando, pero luego también todas las problemáticas que son más típicas de mujeres o que solo sufren las mujeres, también requieren mucha menos investigación. Y hay mucha más violencia médica en ese sentido, ¿no? Como todo este tema de normalizar los dolores de la menstruación y tanto infradiagnóstico de endometriosis. O que luego te plantees urgencias, sino lo que tú tienes es ansiedad. Claro. Tú lo que tienes es ansiedad. De las mujeres siempre es ansiedad, siempre es drama, siempre es histeria. O ansiedad, o menstruación, o que está gorda. Es que son Es, esos tres. es la aplicación del médico para... Es que son esas tres. Entonces, sobre todo para también como ir hilando, ¿no? Ese tema, ir cerrando, pero al final las mujeres sufrimos violencia estructural en muchísimas capas. O sea, es que ya habéis visto que hemos tocado muchas. La ciencia, lo social, dentro de la pareja que ni nos hemos metido, porque es que sería otro melón, ¿no? En lo laboral, en la conciliación familiar. Pues no hay nada que se escape de la cultura. No hay nada. Exacto, exacto. Y por eso es tan importante poder analizarlo para poder atribuir la parte de responsabilidad que tiene en la salud mental, esa parte, y que las pacientes también entiendan que hay una parte de eso que van a tener un poco cuesta arriba, porque la sociedad está diseñada así, y que bueno, que trabajaremos herramientas para cómo afrontarlo, pero que hay una parte injusta, un poco de base. Claro, y si a nivel social pasa, pues imagina a nivel de pareja. O sea, todo lo que se permite y se asume y en sociedad se puede hacer en un ambiente más pequeñito que es la pareja también pasa. Y es aquí cuando en dinámicas de pareja pues vemos mucha más violencia hacia la mujer, mucha más manipulación hacia la mujer, mucho más abuso sexual hacia la mujer. Efectivamente. Tanto relaciones heterosexuales como patrones en parejas homosexuales también, que se atribuyen mucho a estos roles y nos encontramos como dinámicas muy parecidas. Mm. Entonces, por eso, bueno, pues es un tema, lo mismo que nos podría dar para mucho. De hecho, en el próximo episodio hablaremos también, como va a ser, vamos a dedicar este mes un poco a analizar estos temas, hablaremos un poquito más sobre esto, profundizaremos en estas cuestiones un poco más y estaremos encantados de leeros en comentarios desde vuestras reflexiones, qué opináis, en qué cosas creéis que el patriarcado afecta a la salud mental. Ajá. Y por supuesto, os invitamos que nos sigáis en redes y que nos hagáis llegar cualquier comentario que tengáis al respecto. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao.